Esto ocurrió en el otoño de 2021, cuando vivía completamente solo por primera vez en mi vida. Tenía 27 años, un trabajo estable, una rutina aparentemente ordenada. Sobre el papel todo indicaba que estaba bien, pero por dentro, no tanto. Acababa de salir de una relación larga y complicada, una de esas rupturas que no terminan con una pelea explosiva, sino con un silencio prolongado que se va comiendo todo. Pensé que vivir solo podía ayudarme, que el aislamiento, la calma, la falta de ruido humano me permitirían ordenar la cabeza. No sabía lo equivocado que estaba. La casa que alquilé era una townhouse en el sur de Illinois, parte de una fila de viviendas idénticas, alineadas como si alguien las hubiera copiado y pegado sin demasiado entusiasmo. No era un lugar feo, pero tampoco tenía personalidad. Paredes claras, alfombras neutras, puertas huecas que sonaban demasiado al cerrarse. Estaba ubicada en un callejón sin salida, justo al lado de una carretera rural. No pasaban muchos autos. Por la noche, el silencio era tan profundo que a veces parecía artificial, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El vecindario tenía ese aire suburbano impersonal, revestimientos de vinilo beige, setos perfectamente recortados, campanillas de viento colgando en los porches, buzones con apellidos escritos en letras negras. La mayoría eran personas mayores, jubilados, gente que llevaba décadas viviendo ahí. No conocía a mis vecinos, y sinceramente prefería que siguiera así. Siempre he sido una persona reservada. Me gusta observar desde la distancia, mantener mis rutinas sin demasiadas interferencias, llegar a casa, cerrar la puerta y sentir que el mundo queda del otro lado. Las primeras semanas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Llegaba del trabajo en la noche, mi turno solía terminar entre las 9 y las 10, cenaba algo rápido, miraba un poco de televisión y me iba a dormir. El silencio me envolvía como una manta pesada. Al principio resultaba reconfortante, hasta que empecé a notarlo a él. Vivía 3 casas más abajo. No recuerdo exactamente cuándo lo vi por primera vez, solo que una noche al bajar del auto tuve la sensación extraña de que alguien me estaba mirando. Levanté la vista y ahí estaba. Era un hombre alto, corpulento, de hombros anchos. Calculé que tendría unos 40 y tantos años. Tenía una barba descuidada, el cabello oscuro y desordenado, y una postura rígida, como si estuviera tensando cada músculo del cuerpo para no moverse. Estaba parado afuera de su casa. No caminaba, no hablaba por teléfono, no hacía nada. Solo estaba ahí, mirando hacia la calle. Pensé que era coincidencia, que simplemente había salido a fumar o a tomar aire. No le di demasiada importancia. Entré a mi casa y cerré la puerta. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Y la siguiente también. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, él estaba ahí, a veces apoyado contra la baranda del porche, otras veces al borde de su entrada. En ocasiones caminaba lentamente de un lado a otro, pero la mayoría del tiempo permanecía completamente inmóvil. Lo que más me incomodaba no era su presencia, era su actitud. Nunca saludaba, nunca sonreía, nunca desviaba la mirada. Incluso cuando yo lo miraba directamente, él seguía mirándome. Había algo antinatural en esa forma de observar. No era curiosidad, no era distracción, era atención plena, como si estuviera registrando cada detalle, cada movimiento. Intenté racionalizarlo. Se lo mencioné a un par de amigos, a mi madre también. Todos dijeron lo mismo. Tal vez es noctámbulo, quizás sufre de insomnio, estás exagerando. Yo quería creerles, pero había algo que no cuadraba. No se movía como alguien normal, no cambiaba el peso de un pie al otro, no revisaba el teléfono, no se rascaba la cara, no mostraba esos pequeños gestos involuntarios que todos tenemos. Era como ver una figura colocada ahí a propósito. Con el paso de los días, empecé a llegar a casa con una ligera tensión en el pecho, un presentimiento difícil de explicar. Cerraba la puerta con llave más rápido de lo habitual. Revisaba 2 veces que las ventanas estuvieran cerradas. Me decía a mí mismo que estaba sugestionado,
que vivir solo por primera vez me estaba afectando más de lo que pensaba, hasta que comenzaron los ruidos. Fue a mediados de septiembre. Recuerdo esa noche con claridad porque había sido especialmente larga. Trabajaba gestionando inventario en un centro de distribución, turnos extensos, mucho cansancio físico. Llegué a casa alrededor de las 10:30, comí algo sin ganas y me fui directo a la cama. El silencio me envolvía como una manta pesada. Al principio resultaba reconfortante, hasta que a las 2:37 de la madrugada abrí los ojos de golpe. No sabía por qué al principio, solo supe que algo me había despertado. Entonces lo escuché. Un sonido lento, prolongado, como metal raspando madera. Me quedé quieto conteniendo la respiración, esperando a ver si se repetía. Durante unos segundos pensé que había sido un sueño, pero entonces volvió a sonar. Un crujido largo, grave, como una puerta vieja abriéndose con esfuerzo. Mi dormitorio estaba en la parte trasera de la casa, en la planta baja. Tenía una puerta corrediza de vidrio que daba a un pequeño patio cercado. Un patio que casi nunca usaba. Me incorporé en la cama, el corazón empezó a latirme con fuerza. Silencio. Luego, pasos. Pasos lentos, deliberados, produciendo un crujido suave, como si alguien caminara con cuidado sobre grava. Mi patio no tenía césped. Estaba cubierto de piedras decorativas. Cada pisada se escuchaba con una claridad inquietante. Eso no era un animal. Tomé el teléfono con manos temblorosas y salí de la cama. No tenía armas, solo un cuchillo de cocina sin filo que guardaba en la mesita de noche, más por tranquilidad mental que por otra cosa. Me agaché junto a la puerta corrediza y separé apenas las persianas verticales. No vi nada. La luz con sensor de movimiento no se había encendido. Eso significaba dos cosas. O quien estaba ahí sabía exactamente por dónde moverse, o todavía no había entrado en su rango. Mi estómago se cerró por completo. Marqué 911. Seguí agachado en la oscuridad, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando mi propia respiración demasiado fuerte para el silencio de la casa. La operadora me pidió la dirección. Me preguntó si estaba solo, si podía ver a alguien. Le dije que no. Le dije que estaba escuchando pasos en el patio trasero. Me pidió que permaneciera en un lugar seguro y que no saliera al exterior. Colgué y me quedé ahí, inmóvil, contando los segundos. Los pasos se detuvieron. No hubo más ruidos, no hubo golpes, no hubo intentos de abrir la puerta. Eso, de alguna manera, fue peor, porque significaba que quien estaba ahí sabía que yo estaba despierto. Pasaron unos 10 minutos hasta que vi reflejos rojos y azules filtrándose por la ventana del frente. Me levanté despacio, con las piernas entumecidas, y abrí la puerta. Eran 2 oficiales, jóvenes, cansados. Les expliqué todo, el ruido, la hora exacta, los pasos en la grava. Uno de ellos rodeó la casa para revisar el patio trasero, mientras el otro se quedó conmigo haciendo preguntas rutinarias. Cuando el oficial volvió, negó con la cabeza. La reja estaba cerrada. No había signos de forzamiento. No había huellas claras. Dijo que iba a dejar constancia por si acaso. Antes de irse, uno de ellos soltó una media sonrisa y dijo: «Probablemente fue un mapache». No discutí. Cerré la puerta y no volví a acostarme esa noche. Al amanecer, salí al patio para comprobarlo yo mismo. Caminé lento, observando cada rincón, y entonces lo vi. Una piedra plana, del tamaño de un libro, encajada justo debajo del portón de madera. Ese portón tenía un resorte fuerte, siempre se cerraba solo, pero la piedra estaba colocada con precisión, impidiendo que cerrara del todo. No era algo accidental, era algo pensado. Quité la piedra y la lancé al otro lado del patio. Volví a llamar a la policía. Me dijeron que lo añadirían al informe, pero que no podían hacer nada más.
Les pregunté si podían hablar con los vecinos, si podían revisar cámaras. Dijeron que no, no sin un delito. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cordura. 2 noches después, todo empeoró. A las 2:14 de la madrugada, me despertó un sonido seco, la manija de la puerta trasera. Primero, giró suavemente, como si alguien la estuviera probando. Luego un tirón más fuerte, otro. Me incorporé en la cama con el corazón golpeándome el pecho. No veía nada a través de las persianas, pero podía sentirlo. Alguien estaba ahí. Llamé a la policía por tercera vez. Me escondí en el pasillo, fuera de la vista, sosteniendo ese ridículo cuchillo como si sirviera de algo. Entonces la luz con sensor se encendió. Tras una pequeña rendija, vi una sombra cruzar el vidrio. Era un hombre. No corría, no se agachaba, solo estaba parado. Cuando los oficiales llegaron esta vez, encontraron huellas claras en la grava, grandes, dirigiéndose directamente a la puerta. Pero aún así, dijeron lo mismo. No hubo entrada forzada, no hubo daños, no hubo delito. Prometieron patrullar más seguido. Esa misma mañana instalé cámaras, una sobre la puerta trasera, otra sobre el porche delantero. Esa noche no dormí. Apagué las luces y me senté en el living mirando la transmisión en vivo desde el teléfono. Las 2:14 pasaron. Nada. A las 2:23, la cámara trasera se activó. Un hombre entró en cuadro. Caminaba como si conociera el lugar, como si supiera exactamente dónde pisar para evitar el sensor hasta el último segundo. Era alto, ancho, vestía una sudadera negra con capucha, jeans y guantes. Se detuvo frente a la puerta, levantó la cabeza, miró directamente a la cámara y sonrió. No fue una sonrisa rápida, fue lenta, forzada, exagerada, una sonrisa que no buscaba simpatía, sino certeza. Luego dio un paso atrás, otro, sin dejar de mirar, y desapareció en la oscuridad. Cuando la policía regresó y vio el video, admitieron que era inquietante, pero repitieron lo mismo: no había delito. Esa noche empaqué una mochila y dormí en un hotel. Al volver al día siguiente, encontré 4 marcas de manos en el vidrio de la puerta trasera, 2 arriba, 2 abajo, como si alguien se hubiera agachado y apoyado ahí durante un largo rato. Me fui una semana después. Rompí el contrato, perdí el depósito. No me importó. El último día, encontré una nota en el buzón, escrita a mano, letras apretadas. La policía se va, pero yo no. Presenté un último informe. El oficial que leyó la nota ya no sonrió. Prometió revisar el vecindario. Nunca regresé. Un mes después, recibí un mensaje en Facebook. Era la nueva inquilina. Decía: «Hola, perdón por molestar. ¿Tú vivías aquí antes? ¿Alguna vez viste a alguien con sudadera negra en el patio? Escucho pasos por la noche. Anoche alguien golpeó el vidrio a las 2 y se quedó parado». No respondí. No quería saber qué pasó después. Esto ocurrió en 2019. Yo estaba a finales de mis 20s y vivía sola en una casa alquilada, en un vecindario tranquilo, justo en el límite del pueblo. No era una casa bonita ni moderna, era vieja, de una sola planta, pisos que crujían al caminar, paredes delgadas, puertas que nunca cerraban del todo. Pero era barata y tenía un sótano. En ese momento, eso me parecía una ventaja. Me mudé en primavera. Los primeros meses fueron completamente normales. La casa tenía sus rarezas, como todas las casas viejas. Las tuberías vibraban cuando abría la ducha. Había un gabinete de la cocina que siempre se abría solo, sin importar cuántas veces lo ajustara. Nada alarmante. El único lugar que no me gustaba era el sótano.
La puerta estaba en el pasillo, al lado del baño. Era pesada y se atascaba un poco al abrirla. El interruptor de la luz no estaba arriba, sino a medio camino de las escaleras, lo que significaba que tenías que bajar varios escalones en completa oscuridad antes de poder encenderla. La primera vez que bajé, sentí algo raro. No miedo exactamente, más bien incomodidad. La bombilla iluminaba mal, las esquinas quedaban sumidas en sombras densas, todo olía a madera vieja, a humedad, a tiempo acumulado. Guardé unas cajas, subí, cerré la puerta y traté de no pensar más en ello. Funcionó, por un tiempo. Todo cambió a finales de octubre. Yo trabajaba como guardia de seguridad en turno nocturno, así que solía llegar a casa alrededor de las 3 de la mañana. Esa noche entré cansada, medio dormida, y me dirigí al baño antes de acostarme. Entonces lo escuché. 3 golpes suaves. Venían de detrás de la puerta del sótano. Me quedé completamente quieta. Durante unos segundos pensé que los había imaginado, que tal vez era la casa acomodándose, o las tuberías, o cualquier explicación racional que mi cerebro pudiera ofrecerme para no entrar en pánico. Pero entonces volvió a suceder. 3 golpes claros, pausados, deliberados. Retrocedí un par de pasos y me quedé mirando la puerta. El pasillo estaba en silencio. Recuerdo haber susurrado, «Es solo la casa», pero no me lo creí ni yo misma. No abrí la puerta. Fui directo a mi dormitorio, cerré con llave y me quedé despierta durante horas, escuchando cada pequeño ruido, con el televisor encendido solo para no sentirme tan sola. A la mañana siguiente, bajé al sótano. Abrí la puerta, encendí la luz y revisé todo con cuidado. No había nada fuera de lugar, ninguna huella en el polvo, ninguna ventana rota. Nada. Me convencí de que debía haber sido mi imaginación. Unos días después, volvió a pasar. Esta vez estaba cepillándome los dientes cuando escuché un golpe. Uno solo, fuerte, tan cerca que sentí la vibración en el pecho. Salí del baño y miré la puerta del sótano. Seguía cerrada. El pasillo estaba vacío. Me acerqué despacio y apoyé la oreja contra la madera. Al principio no escuché nada. Luego, respiración. Lenta, profunda, como si alguien estuviera parado justo del otro lado esperando. Me alejé de inmediato y regresé a mi habitación, cerrando con llave. Al día siguiente llamé al propietario. Le dije que escuchaba ruidos en el sótano, que creía que alguien podía haber entrado a la casa. No me tomó muy en serio, pero aceptó pasar a revisar. Fuimos juntos al sótano. Revisó ventanas, paredes, la base de la casa. No encontró nada. No supe cómo explicarle lo que estaba escuchando y no quise sonar como una loca. Durante una semana, todo estuvo en calma. Empecé a pensar que tal vez estaba demasiado cansada, que el turno nocturno me estaba afectando más de lo que creía, hasta que una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba sentada en el sofá viendo televisión cuando escuché algo que me heló la sangre. La puerta del sótano crujió. No fue un golpe, no fue un portazo, fue el sonido lento de unas ingestas moviéndose, como si alguien la estuviera abriendo con cuidado. Apagué el televisor. Me levanté despacio y miré hacia el pasillo. La puerta del sótano estaba abierta de par en par. Yo no la había tocado en días. Sentí un nudo en el estómago. Tomé una linterna y caminé hacia allí. No tenía ningún arma, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Me detuve en la parte superior de las escaleras y apunté la luz hacia abajo. Oscuridad total. La bombilla no estaba encendida. Busqué el interruptor y lo presioné.
Nada. La luz estaba quemada. Entonces escuché pasos. Venían desde abajo. Subían. Lentos. Pesados. Eran pasos humanos. Me quedé paralizada en lo alto de las escaleras, apuntando la linterna hacia la oscuridad. Los pasos seguían subiendo. No corrían. No dudaban. Eran lentos, seguros. Retrocedí un paso, luego otro. Sentí cómo me temblaban las manos. El haz de luz se sacudía mientras iluminaba solo fragmentos de la escalera. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Cerré la puerta del sótano de golpe. El sonido resonó en toda la casa. Apoyé todo mi peso contra la madera y sentí casi de inmediato presión del otro lado, como si algo o alguien se hubiera detenido justo detrás y estuviera apoyándose ahí, escuchándome respirar. No empujó, no golpeó, simplemente estuvo ahí. Después de unos segundos eternos, la presión desapareció. Aproveché para girar la cerradura y corrí al teléfono. Llamé a la policía con la voz rota, diciendo que había alguien en mi sótano. Llegaron unos 10 minutos después. 2 oficiales. Revisaron toda la casa, bajaron al sótano, inspeccionaron cada rincón. No encontraron a nadie. No había ventanas rotas. No había signos de entrada forzada. Nada fuera de lugar. Uno de ellos incluso sonrió como si todo fuera una exageración. Yo sabía lo que había escuchado. Cuando se fueron, no entré de inmediato. Me quedé afuera, mirando la fachada de la casa, preguntándome qué estaba pasando ahí dentro cuando yo no estaba mirando. Esa misma mañana compré un candado. Lo instalé en la puerta del sótano sin pedir permiso. No me importó si el propietario se enojaba. Durante casi un mes, todo estuvo en calma. Ni golpes, ni pasos, ni ruidos. Empecé a relajarme, hasta que una noche volví del trabajo y vi algo que me heló la sangre. La puerta del sótano estaba abierta. No solo desbloqueada, el candado estaba en el suelo, roto, como si alguien lo hubiera forzado con paciencia. La puerta estaba apenas entreabierta. Me quedé mirándola durante un largo rato, y entonces entendí algo que no había querido aceptar antes. Todo esto solo pasaba cuando yo estaba sola. Siempre de noche, siempre cuando no había nadie más. No bajé, no pude. Agarré una mochila, metí lo imprescindible y me fui a casa de una amiga por unos días. Cuando regresé, clavé la puerta del sótano con clavos largos. Incluso trabé una silla contra ella. No me importó nada más. Un par de noches después, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba acostada en la cama, mirando el techo, sin poder dormir. Entonces escuché algo que todavía no puedo explicar. No fue un golpe, no fue un paso, fue una voz, muy baja, casi imperceptible. No hablaba palabras, era más bien el sonido de unas cuerdas vocales vibrando, como si alguien estuviera intentando hablar sin usar la boca. Venía directamente desde debajo de mi cama. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. No grité, no me moví, solo marqué a la policía otra vez. Llegaron, revisaron, no encontraron nada. Esa fue la última noche. Empaqué todo lo que tenía, excepto lo que estaba en el sótano, y me fui sin mirar atrás. No esperé a que terminara el contrato, no quise volver. No sé qué había en ese sótano. No quiero saberlo, pero a veces cuando estoy acostada en mi nuevo apartamento, en completo silencio, pienso en algo que me persigue desde entonces. Si me hubiera quedado un poco más, ¿qué habría subido completamente por esas escaleras? Trabajo para una empresa de preservación de propiedades.
No es un trabajo glamoroso. Básicamente nos encargamos de casas embargadas, asegurarlas, limpiarlas, catalogar lo que queda dentro, prepararlas para el invierno y, si hace falta, sellarlas por completo. La mayoría del tiempo es un trabajo solitario, repetitivo y silencioso. Pasas muchas horas dentro de casas que ya no le pertenecen a nadie, casas donde la vida se detuvo de golpe. Esto ocurrió en 2020, cuando me asignaron limpiar una propiedad en una zona rural del norte del estado de Nueva York. Era uno de esos pueblos que se están muriendo lentamente. Una sola estación de servicio, negocios cerrados, carreteras agrietadas rodeadas de maleza. La casa estaba al final de un camino de tierra. No había otras viviendas cerca, solo árboles, arbustos crecidos y un silencio pesado que parecía absorber cualquier sonido. Según el expediente, la casa había sido embargada después de que la propietaria, una mujer anciana, falleciera. No había herederos conocidos. Los servicios estaban cortados desde hacía más de un año. Fui un lunes por la mañana, alrededor de las 9, con un pequeño camión y mis herramientas. Desde afuera, la casa parecía intacta. Ventanas cerradas, techo en buen estado, solo demasiadas enredaderas trepando por el porche. Tuve que empujar fuerte la puerta principal para abrirla. La madera se había hinchado con el tiempo. Al entrar, el aire estaba viciado, olor a polvo viejo, a encierro. Nada fuera de lo normal. Empecé como siempre tomando fotos de cada habitación, cada objeto, documentarlo todo. La sala estaba llena de muebles antiguos, cortinas de encaje, cuadros viejos, figuras de porcelana. Me recordó a la casa de mi abuela, ese tipo de lugar donde todo parece detenido en otra época. Entonces sonó mi teléfono de trabajo. Me sobresalté. No tenía señal ahí. Lo había comprobado al llegar. 0 barras. Pero el teléfono vibraba. En la pantalla no aparecía ningún número. Solo decía llamada desconocida. Contesté. Nada. Solo un sonido bajo, como estática. Dije, hola, 2 veces. Nadie respondió. Colgué y pensé que era algún fallo. Tal vez una llamada fantasma. No le di más vueltas. Seguí trabajando. El pasillo tenía un olor distinto. No era podredumbre, era humedad, polvo y algo metálico, muy tenue. Había 3 dormitorios. Uno estaba casi vacío, solo un matraz viejo en el suelo. Otro parecía haber sido un cuarto de costura, carretes de hilo, una máquina cubierta de polvo y un tablero de corcho en la pared. Me acerqué por curiosidad. El tablero estaba lleno de recortes de periódico, obituarios, docenas de ellos, cuidadosamente recortados y fijados con chinches. Todos locales, ningún nombre que reconociera. Sentí un escalofrío, pero seguí adelante. En el dormitorio principal vi algo que me hizo detenerme. Un teléfono de disco, apoyado sobre la mesita de noche. Era blanco, amarillento por el tiempo, con ese cable largo y enrollado que ya nadie usa. Un teléfono que no debió haber funcionado nunca más. La línea llevaba más de un año cortada. Me quedé mirándolo unos segundos y salí del cuarto. Entré al baño. Entonces mi teléfono volvió a sonar. Otra vez, llamada desconocida. Dudé antes de contestar. Salí al pasillo y atendí. Silencio. Pero esta vez, después de unos 5 segundos, escuché algo. Una voz, muy baja, casi un susurro. Dijo, no respondas el teléfono del dormitorio. La llamada se cortó. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me latía con fuerza en los oídos. La casa estaba en silencio absoluto. Revisé las ventanas, todas cerradas. No había nadie afuera. No había señales de que alguien hubiera entrado. Mi mente buscó una explicación lógica, una broma, una interferencia, algún tipo de llamada cruzada absurda, pero nadie sabía que yo estaba ahí y no tenía señal. Miré el teléfono, una barra, luego nada. Intenté llamar a mi supervisor. La llamada no salió. Decidí terminar el trabajo lo más rápido posible. Volví a la sala y empecé a guardar objetos en cajas,
libros, figuras, vasos cubiertos de polvo, pero no podía quitarme la sensación de encima, esa sensación de estar siendo observado. Miraba constantemente hacia el pasillo esperando a ver a alguien parado ahí. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. No sonó mi teléfono, sonó el teléfono de disco del dormitorio. Un timbre mecánico, fuerte, antiguo, resonó por toda la casa. Ese teléfono no tenía línea, nunca debió haber sonado. Me quedé helado. El timbre volvió a sonar. El teléfono volvió a sonar. Una vez, 2 veces. Cada timbrazo rebotaba por las paredes de la casa como si alguien lo estuviera amplificando a propósito. Me quedé quieto, sosteniendo mi propio teléfono con la mano sudorosa, mirando fijamente el pasillo que llevaba al dormitorio. No había ninguna posibilidad de que yo contestara ese teléfono. Ninguna. Después de varios timbrazos, el sonido se detuvo. El silencio que quedó fue peor. Retrocedí un paso, luego otro. Sentía el impulso de salir corriendo, de cerrar la puerta y no mirar atrás. Pero mi trabajo no había terminado. Todavía tenía que asegurar la propiedad. Y para eso tenía que revisar el sótano. Me dije a mí mismo que no iba a dejar que una casa vacía me ganara. Fui a la cocina. La puerta del sótano estaba ahí, al fondo, pintada de blanco, con la pintura descascarada cerca del marco. La abrí lentamente. Las escaleras bajaban hacia una oscuridad espesa. Encendí la linterna del teléfono y comencé a bajar. Cada escalón crujía bajo mi peso. El olor era fuerte. Moho, metal oxidado, algo viejo. El sótano era amplio. Estanterías contra la pared, latas de pintura seca, muebles rotos. Nada fuera de lo común al principio. En el fondo, en una esquina había una mesa pequeña. Encima de ella vi algo que me heló la sangre. Un teléfono inalámbrico. Era un modelo relativamente moderno, gris, cubierto de polvo. No coincidía con el resto de la casa. Y al lado del teléfono había varios cuadernos viejos apilados. Tomé uno. Las páginas estaban amarillentas. Cada hoja tenía una caligrafía pequeña, apretada, meticulosa. Nombre, fecha, una frase corta. Lena H. 3 de julio de 2019. Sonó una vez. No respondió. Carl M. 12 de septiembre de 2019. ¿Respondió? Lo advertí. Pasé página tras página, decenas de nombres, decenas de fechas, siempre lo mismo. ¿Rangó? ¿Respondió? No respondió. Lo advertí. Sentí que el estómago se me hundía. Dejé caer el cuaderno al suelo. Miré alrededor, de repente consciente de cada rincón oscuro del sótano, de cada sombra que la linterna no alcanzaba del todo. La sensación de que no estaba solo se volvió insoportable. Subí las escaleras casi corriendo, mirando hacia atrás, esperando ver a alguien detrás de mí. Cerré la puerta del sótano de un golpe. No terminé el trabajo. Salí de la casa, subí al camión y conduje directo a la oficina. En el informe no dije toda la verdad. Solo escribí que la propiedad era insegura, que podía haber interferencias, que tal vez había ocupantes ilegales. Asignaron la casa a otro equipo. 2 días después recibí un mensaje de uno de los chicos, Mark. Él había ido esa mañana para terminar el trabajo. No le conté lo que me pasó. No quise influenciarlo. Su mensaje decía: el teléfono del dormitorio sonó mientras estaba ahí. Ese teléfono no tiene servicio. ¿Qué demonios? Lo llamé de inmediato. Me dijo que no contestó el teléfono, que el sonido lo había paralizado, que terminó lo más rápido posible y se fue. Al día siguiente, Mark no volvió al trabajo. Renunció sin aviso. No está muerto. Lo busqué tiempo después por redes sociales.
publica cosas normales, pero nunca más me volvió a hablar. Mi jefe llamó a la policía para revisar la casa, pensando en ocupas. No encontraron a nadie, nada fuera de lugar. La casa quedó sellada, pero nada de eso me tranquilizó, porque todo seguía apuntando a lo mismo. Las llamadas, la voz, el teléfono imposible, los cuadernos. No sé si fue una broma elaborada, no sé si fue una trampa, no sé si alguien vivía ahí. Lo único que sé es que esa casa no estaba vacía. Y cada vez que suena mi teléfono y no reconozco el número, hay un segundo exacto en el que recuerdo esa voz susurrando: no respondas el teléfono del dormitorio.